Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe, el Ministerio de Alcance de Isleta Lutheran Mission Human Care aquí en El Paso, Texas. Yo soy Carla González, su anfitriona el día de hoy. Es un gran gusto estar una vez más aquí con ustedes y es un gran gusto también que hoy me acompañen. Yo estoy gozosa de estar una vez más aquí con ustedes. Yo soy Luz Soto y una persona más que hace todo esto posible, y él es Miguel Muñoz. Sí, muchas gracias. Gracias. Fíjate, Luz, algo que siempre he querido nombrar en los episodios y nunca lo hago es que gran parte de que podamos hacer este podcast y que tengamos el equipo y este cuarto en el que podemos hacer grabaciones y todo esto es gracias a la Liga Luterana de Mujeres Misioneras de los Estados Unidos, LWML, porque hace unos años ellos nos donaron los fondos para nosotros acondicionar este estudio de grabación. Y ha sido de gran bendición. A lo mejor muchos no saben, pero nosotros también tenemos un ministerio de música. De hecho, este podcast es parte de ese ministerio. Y tenemos un grupo de mariachi, grabamos música cristiana, hacemos giras. Y la verdad es que es una gran bendición tener compañeros en la fe que nos han ayudado a tener todo esto posible, igual que Miguel, con todos los dones que Dios le ha dado para manejar la tecnología y pues que tiene la voluntad y el corazón para servir por medio de este ministerio. Así es que le damos muchas gracias, le damos su reconocimiento y también a Dios, Luz, porque nos ha dado la palabra fiel, que es en la que podemos no solo basar este mensaje del día de hoy, sino toda nuestra vida. Y Él nos provee lo que necesitamos para poder avanzar su evangelio, porque después de todo es el evangelio de Él. Claro, ¿verdad? claro que sí. Y pues el episodio de hoy se titula Árbol Nuevo, Fruto Nuevo. Es un episodio con mucha información y con unas verdades así también muy drásticas, muy blanco y negro. O sea, como que no hay mucho para interpretación, es muy directo. Va a estar basado en la lectura del libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 1 y luego versículos 13 al 25. Y como ya bien sabemos, Luz, Pablo escribe muchas veces así muy directo, ¿verdad? Es muy bueno para jalarnos las orejas, pero también es muy bueno para mostrarnos la gracia de Dios, que a fin de cuentas es la que nos salva. Entonces, es un gran gusto que estén aquí con nosotros, que nos acompañen. Por favor, escuchen todo el episodio, compártanlo con alguien más y escuchen los episodios anteriores porque sin que nosotros lo hayamos planeado mucho, los temas han venido muy conectados. Y eso es nada más por parte de Dios, a quien le damos toda la honra y la gloria. Vamos a comenzar con una oración, Luz, y luego para que nos compartas la lectura. Padre, te damos las gracias por este día que nos has bendecido y te agradecemos, Padre, porque nos das lo que necesitamos. Sabemos que hay en ciertas áreas donde se necesita lluvia. Te pedimos que las lleves a esas áreas. Sabemos que en otras áreas necesitan sol y pedimos que les lleves el sol. Eres un Dios bueno y bondadoso y das gracia a todos. Y especialmente, Padre, te agradecemos que nos hayas dado esa gracia en la persona de tu Hijo Jesucristo, que completamente hombre y completamente Dios, murió en la cruz por nuestros pecados para darnos una vida abundante en tu salvación, en tu gracia, a través de tu Espíritu Santo. Que estés tú aquí con nosotros en este tiempo, que sean tus palabras lo que se escuche. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo de la carta a la iglesia de Gálata. Es una carta Gálatas, ¿cómo se llama? Galacia. Galacia. ¿Sí? Bueno, es una carta que se escribió específicamente a esta iglesia de creyentes, de cristianos, y Pablo siempre escribe sus cartas
Y siempre tiene una razón, ¿verdad? No escribe, yo me acuerdo escribir cartas para mis amigas nomás porque se puede poner su estampilla y se manda por correo y nomás le hago saber, ¿verdad? De que, no, pues sí, tuve que hacer tarea y me corté el pelo. Pero Pablo siempre tiene sus razones por qué mandaba estas cartas. Y más importante, yo creo que porque era Dios queriendo comunicar algo Sí, al pueblo en esta ocasión y luego a todos nosotros a hasta el día de nosotros, hoy, ¿verdad? gracias a Dios que dio Él su palabra a través de humanos como Pablo, porque sí, muchos de los temas que Pablo tocaba siempre eran temas duros y muchos de nosotros nos ponemos muy incómodos. Y no sabemos cómo tocar temas duros, cómo empezamos, ¿verdad? Pero Pablo era muy directo, es así y así es. So, vamos a capítulo 5, versículo 1, y luego nos vamos a brincar al 13 y terminar con el versículo 25, de 13 al 25. Versículo 1 dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Amén. Amén. Fíjate, Luz, curiosamente, ¿verdad? Pablo, todas sus otras cartas que dirigió a los romanos, a los corintios, a la iglesia en Éfeso, a los filipenses, siempre se detenía en los primeros versículos de la carta para darles un saludo, para decirles que los amaba, que los estaba recordando, que cuando pensaba en ellos sentía mucha paz. Pero en esta carta de los Gálatas, Pablo entra con todo. Le pisó a la gasolina al 100. No se toma mucha delicadeza y va al grano, porque la iglesia de Gálatas estaba pasando por un tiempo de confusión y estaban pasando por un tiempo en el que necesitaban mucha claridad y ayuda de Pablo, y Pablo fue pronto para traer esto. Había algo muy especial pasando, muy especial y muy confuso pasando en la iglesia en Gálatas. Es que ya habían recibido el evangelio y ya habían creído y estaban avanzando en la fe, pero habían venido entre ellos algunos que les estaban diciendo que además de que ya habían creído, de que ya eran salvos y de que estaban creciendo en la fe, necesitaban circuncidarse, porque necesitaban y debían cumplir con la ley de Moisés. Entonces, Pablo les escribe bien directo, y hoy leímos Gálatas 5:1 y luego 13 al 25. Nos saltamos del 2 al 12. Pero le recomiendo, hermano, que nos estaba escuchando, si
puede leer todos los versículos, desde el 1 al 25 al 26, hágalo, porque en estos versículos que dejamos fuera, Pablo es todavía más estricto y más directo y se dirige a todos aquellos que están queriendo ser salvos por la ley. Y les está diciendo que el que quiera ser salvo por medio de la ley ha caído de la gracia. Y aparte les dice, está bien, te quieres circuncidar. Para los que no sabemos un poquito de contexto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, los hombres circuncidaban la piel en su cuerpo, en sus genitales, para pertenecer al pueblo de Dios. Era señal del pacto. Ese era el antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús vino, Él cumplió la ley y entonces esos actos que requería la ley ya no eran necesarios. Ahora la salvación venía a nosotros por medio de los actos de Jesús. Entonces, había unos que les estaban diciendo a la iglesia en Gálatas, además de que has creído y que ahora vives en la salvación y estás creciendo en la fe y Pablo te está enseñando y vas avanzando y estás dando buen fruto, además tienes que seguir también la ley y obedecerla. Y Pablo muy enérgicamente les dice, el que quiera circuncidarse, hágalo, pero también cumpla con toda la ley y sálvese por esa venida. Quiero verlos. Porque, Luz, hoy por hoy sabemos, Efesios 2:6 nos dice muy claro que no somos salvos por obras, que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe. Y que todo aquel, ahora nos dice aquí en Gálatas, nos dice Pablo, todo aquel que quiere ser salvo aún por la ley, por las obras de la ley, ha caído de la gracia. Y entonces somos enfrentados con esta realidad, Luz, de que yo les decía ahora a ustedes, hay dos maneras para alcanzar la salvación. Solamente hay dos maneras. Una es a través de Cristo y la otra es cumpliendo toda la ley. Si tú cumples toda la ley, eres salvo. El problema es que no existe ningún ser humano que pueda cumplir toda la ley. Entonces, nuestra única alternativa es Jesucristo y Jesús ha hecho eso posible para todos nosotros. Aquí los Gálatas estaban teniendo una situación que cada uno de nosotros tenemos y somos muy familiares con esa situación y se va hasta el principio. Si te acuerdas, Adán y Eva, al caer, al Adán morder esa manzana o fruto, porque no sabíamos qué era, se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, les dio vergüenza, se escondieron. Pero ¿qué fue lo que hicieron después? Se hicieron ropa de hojas de las higueras. En vez de decir, vamos a Dios, Él puede arreglar esto, lo que acabamos de hacer, Él puede arreglar todo esto, ellos decidieron encontrar una solución de su manera, ¿verdad? De cubrir su vergüenza, de cubrir su desnudez, de cubrir su pecado a su manera. Y al final Dios los vistió. Allí fue donde se derramó la primera sangre. Dios los vistió de piel de animales, ¿verdad? Ahora vamos aquí y estamos otra vez en una situación donde la gente, los creyentes en esta iglesia, ellos ya han recibido la gracia de Dios hizo esto por mí, pero siempre tenemos ya que el pecado ha entrado, tenemos esa cosa de, pero es que yo tengo que hacer algo, yo tengo que salvarme de una manera u otra. Yo nunca he sido una persona que rescata a personas que se están ahogando, un salvavidas, ¿verdad? Porque no soy muy fuerte, muy buena para nada, ¿verdad? Te vas a dar cuenta porque vamos a estar en situaciones donde va a haber alberca y te vas a dar cuenta, parezco como si fuera perrito ahogándome, pero yo nado, ¿verdad? Pero una de las cosas que es muy importante cuando alguien está rescatando, especialmente en el mar, un salvavidas, lo que le dice a la persona que está ahí tratando, manoteando y pataleando y todo, le dice, stop, para.
déjame a mí nadar. Tú nomás necesitas Dejarte llevar. dejarte que flote tu cuerpo y yo lo muevo. Porque si no lo haces, entonces vas a arrastrar también el Hundes a salvavidas. los dos. Sí, Ujú. entonces se mueren dos y no nomás uno, Ujú. ¿verdad? Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo en morirse completamente, en no tener un pecado, Él tomó ahogándonos, nuestro pecado, y Él lo puso en la cruz. Ujú. Y de esa manera nomás se dio una vida. No se tienen que dar dos. Ujú. Nuestra Ujú. vida ya no se da Ujú. para pagar. Vamos a morir, sí, pero esa muerte no es una muerte de pago por nuestros pecados. Y no es una muerte eterna. Ujú. Exactamente, es un nacimiento nuevo. Sí. Vamos a entrar a la vida eterna a través de Cristo por lo que hizo Él. ¿Sabes qué es lo que pasa, Lucy? Lo hemos discutido muchas veces aquí en estos episodios. No estamos acostumbrados realmente a que algo sea 100% gratis. No, El mundo es contrario a lo que Dios nos enseña y el mundo te enseña que no hay nada gratis, que si tú recibes algo de alguien es porque esa persona quiere algo de ti o que para tú salir adelante en la vida tú tienes que hacer algo. Entonces somos una raza que está muy centrada en el esfuerzo y en el esfuerzo propio, en tú esforzarte por lo tuyo, el tú rascarte con tus propias uñas, tú salirle al toro, todos estos dichos maravillosos que existen en español y que son buenos en muchos ámbitos de la vida, pero en el caso de la salvación son inservibles. Entonces, número uno, debemos de reconocer que nosotros no tenemos con qué ganar la salvación. No hay nada que tú le puedas agregar a tu salvación. No hay necesidad. Y de hecho, el pastor que escribe este mensaje, el pastor Carl Lechenbauer de la iglesia en Mequon, Wisconsin, dice que muchas veces nosotros, Luz, lo que hacemos es con falsas enseñanzas, ¿verdad? Oh, es que mi salvación necesita también de mi esfuerzo. Yo necesito a Jesús más la circuncisión. O necesito a Jesús y vivir una vida de buenas obras. O necesito a Jesús y necesito los dones espirituales. O necesito a Jesús y un récord limpio de que no he cometido ni un pecado. Jesús y Jesús más. Y la realidad, Luz, es que cuando hacemos eso, es blasfemar, porque sí, estamos a veces con la intención o sin la intención, diciendo lo que Jesús hizo por mí no es suficiente. No es verdad que cubre totalmente todo mi pecado y no es cierto que me da 100% la salvación. Yo necesito agregarle algo. Y eso, Luz, muchas veces a nosotros nos pone en una situación de orgullo. porque eres mi creencia, mi opinión, que ese pecado original, el primer pecado que se cometió entre Adán y Eva, es el pecado del orgullo. Yo puedo tomar esta decisión. Exacto. Aunque Dios me haya dicho, Ujú. no lo hagas, yo puedo tomar esa decisión y yo decido que esto que me dijeron que no es bueno. Yo Ujú. decidí que esto es bueno en vez de ir con lo que Dios dijo, esto es bueno, no Ujú. hagas esto, ¿verdad? Yo sé más. Exactamente. Yo sé mejor que Dios. Exactamente. Sí. Y a veces hacemos eso con nuestra salvación. Ujú. Y fíjate, una de las cosas que se me hace muy interesante es que estamos hablando aquí de la circuncisión. Y cómo de repente en el versículo 16 empieza a Pablo a empezar a delinear toda mi lista de pecados que he cometido y que probablemente cometiré. Todo, Ujú. ¿verdad? Está allí. La envidia, las disensiones, herejías, idolatría, las hechiceras, enemistades, pleitos, Ujú. división, fornicación, inmundicia, lascivia. Wow, hold on. Estamos hablando de circuncisión y ahora estamos... Y la razón por qué es porque esa creencia de que sí, Jesús me salvó, pero, también necesito esto, abre la puerta a decir, bueno, pues
todo esto pues es que bueno. esto no puedo y pues... Yo creo que Dios se equivocó aquí. Yo creo que Él no nos conocía verdaderamente y que no sabía que a veces es bueno que haya división. No, hermano. Por eso le decía al principio que me gusta mucho porque Pablo es muy blanco y negro y nos da la palabra así muy directa. ¿Cuál es? Una espada que corta y que atraviesa la carne como debe ser, porque en realidad debemos de ser enfrentados con esta realidad. Am, Así como yo no puedo ganar la salvación, ni puedo agregarle nada a la salvación, porque a la salvación no le hace falta que yo le agregue nadie y nadie puede agregarle nada. De la misma manera, Pablo empieza después del versículo 16 a decirnos, miren, vamos a poner el récord straight, vamos a poner las cosas muy derechas y vamos a decirnos las cosas como son. Ustedes en la carne solo pueden hacer esto. Y nos da esa lista fatal, horrible de cosas que, vamos a ser honestos, Luz. Tú no quieres llegar a tu casa ahorita en la y encontrar estas cosas en tu casa. Tú no quieres despertarte mañana y decir, oh, yo tengo todo esto en mi vida. No, nadie lo desea. Entonces nos da Pablo esta lista y nos dice, ok, bajo la carne, porque ustedes no pueden más que ser carne y vivir bajo la carne. Estas son las cosas que ustedes van a ver, porque ustedes son un árbol viejo, son un árbol muerto, y un árbol muerto solo da esto. Y luego nos dice, pero ustedes, hermanos, ahora deben de vivir en libertad, porque Dios cargó con ese árbol viejo. Y al bautizarse ustedes y al injertarlos Dios al evangelio y al traerlos a la salvación, ustedes ahora son un árbol nuevo en el huerto que es el reino del Señor. Y ahora en ustedes que habita el Espíritu Santo, ahora ustedes pueden dar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio. Y entonces Pablo nos dice, esta es la realidad para ustedes en la carne, bajo la ley, pero esta es la realidad de ustedes en el Espíritu. Y si lo piensas, cuando conectas el propósito de por qué Pablo escribió esta carta, la circuncisión y la gracia, ¿verdad? Y trae esta lista de las cosas que hacemos nosotros naturalmente en la carne. Tiene sentido porque ¿qué es la circuncisión? Es remover, cortar la carne, remover la carne. Pero lo que está diciendo Pablo, eso no te va a quitar todo lo que todos vas a hacer, porque completamente de pies a cabeza, nosotros, especialmente nosotros los que somos creyentes, somos lo que a mí me gusta llamar una guerra civil viviente. Siempre estamos peleando contra lo que queremos hacer, que es lo que la carne quiere hacer, contra lo que no queremos hacer, que es el espíritu diciendo, no, es que eso no es de Dios. Y lo que no queremos, lo que queremos, debemos de hacer, no, eso no lo quiero hacer. ¿Verdad? Tener que sacrificar, tener que dar perdón, eso yo no lo quiero hacer, pero debemos de hacer. Esto lo dice Pablo en Romanos. Él en Romanos explica sobre esa batalla que él tuvo esa y que lucha. Nosotros tenemos una lucha, esa constante. Haz de cuenta cuando, ¿cómo se dice tug of war? Cuando te pones a jugar el juego de la soga. Chicas, chicos, jalen, a ver quién. No sé cómo se llama en español, pero es un constante de aquí para allá, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Si ustedes se van a enfocar en lo que pueden hacer ustedes por su salvación físicamente, entonces es lo físico lo que los van a arrastrar. Claro. Y ya no entrarán ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas, las obras de la carne, no pertenecen en el reino de Dios. Fíjate, Luz, y hay algo muy importante. Este mensaje nos dice, ¿verdad? Que nosotros ahora hemos sido injertados a Cristo. Decías tú ahorita antes de empezar, qué importante saber que Pablo dice, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo. Tomo mi cruz todos los días, ahogo mi viejo yo
Y el mensaje del día de hoy, el pastor nos da una imagen muy bonita. Nos dice que nuestro pecado y nuestras obras malas de la carne están clavadas a la cruz y están atadas a la cruz. Y nos dice esto para que nosotros ahora vivamos en esta nueva libertad de la que Pablo habla aquí en Gálatas 5 y que es la que ahora debe de guiar nuestra vida, pero no una libertad para regresar a recoger mi pecado y seguir viviendo y abundando en él, sino una libertad que ganamos cuando estamos unidos a Cristo, por ejemplo, en el bautizo, Luz. Cuando somos unidos a Cristo en el bautizo y nos hacemos uno con Él y su Espíritu Santo habita en nosotros, ahora nosotros podemos, a través de nuestra vida, puede correr el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ver este resultado. Ahora, Pablo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, cuando habla del bautizo, lo conecta a la circuncisión. Y nos dice que antes en el Antiguo Testamento la circuncisión, ¿verdad? Se hacía en la carne. Y que ahora en el bautizo Dios nos hace la circuncisión, pero dentro, en el corazón, en el alma. Y que es ahora que pertenecemos a Él. Este es el nuevo pacto, este es el pacto que tenemos. Hemos sido unidos a Él en su muerte y resurrección. Y entonces ahora fluye a través de nuestra vida el Espíritu Santo. Y por ende, su fruto, que quiero hacer hincapié en esto, Luz, no son 9 tareas. No es una lista de cosas que hacer, de decir, aprender. Okay, ahorita que acabe de escuchar el podcast, entonces voy a salir de aquí y me voy a enfocar en tener más paciencia y más dominio propio y me voy a esforzar mucho y voy a hacer mucha fuerza por ser bondadoso y por tener mucho gozo. No, hermano, no es una lista de tareas para el hermano cristiano, ni para el hermano que ha creído. No son una lista de tareas o de mandamientos o ni siquiera de características del cristiano. No. Este es el fruto singular, no plural, del Espíritu Santo. Entonces, Luz, lo que yo compartía con ustedes es que yo tengo convicción de que el Espíritu Santo no es infértil y no es estéril. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros para regenerarnos y para dar fruto abundante en nuestra vida. Y muchas veces ese fruto no sale porque nosotros no lo dejamos. Porque nosotros queremos, como Adán y Eva, decidir qué es mejor. Señor, estoy ante esta situación y me están ofendiendo y me estoy enojando y yo creo en mi carne que lo mejor es golpear a esta persona. Pero el Espíritu Santo dice, ten paciencia. No, ten paciencia, ten porque benignidad, yo soy paciente. Ten dominio propio. Entonces, ¿quién está gobernando mi vida? ¿La está gobernando Carla o la está gobernando el Espíritu Santo? ¿Quién está gobernándome a mí en cada situación por la que paso? Entonces, yo me atreví a comentar en el episodio de inglés. Muchas veces cuando nosotros no vemos el fruto del Espíritu manifestarse en nuestras vidas es porque nosotros lo estamos oprimiendo, porque nosotros no lo dejamos. No nos estamos rindiendo Exacto, al trabajo que hace el Espíritu. Exacto. Es como... Y yo decía, mira, es verdad que hay muchas denominaciones, Luz, que usan esto que acabamos de hablar como de muy mala manera, como para amenazar a otros. Tú eres muy enojón, tú no tienes paciencia y tú no tienes dominio propio y nunca tienes gozo, entonces tú no tienes el Espíritu Santo y tú no eres salvo. O no hablas en lenguas o no tienes el don de sanación ni de unción, entonces no tienes el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no nos hizo a nosotros jueces de eso. Esto es para que nos miremos a nosotros mismos y nosotros mismos digamos, ok, el Espíritu Santo que habita en mí me ha dado su poder y su fruto de amor, bondad, benignidad, paz, gozo, dominio propio, templanza. Entonces, esta es como una huerta, Luz, como un huerto,
y tú tienes acceso a este fruto. Ujú. Accésalo, úsalo en tu propia vida, compártelo con los demás porque ya eres un árbol nuevo. Ya. Y es simplemente nomás dejando que el Espíritu Santo haga lo que Él debe de hacer. Nuestro enfoque no es en el fruto. Yo siempre tengo por mi propia personalidad, siempre he tenido yo ese pensamiento de, pues, no sé cuándo los están aquí, pero gentleness, la benignidad, Amabilidad. amabilidad. Aquí creo, no sé si lo dijeron benignidad o si lo Tú dijeron con algo dices más. que te ves así, pero los Sí. que te conocemos sabemos que eres un ser súper amable. Y esa es la cosa, ¿verdad? Y porque a veces en mi propio pecado, en mi propia carne, mi falta, mi decisión de no voltear a Jesús por la paciencia que sé que está en mí o por el gozo que sé que está en mí, Se te escapa. sí, se me escapa. Y sabes Sí. que nosotros somos formados no solamente por una personalidad que está dada, y sabemos esto, tú tienes una sobrina. ¿Cuántos años tiene Mila? 2 años, 3 años dos, tiene. 3 años, va a ¿verdad? cumplir ya 3. ¿A los cuántos meses te diste tú cuenta que Mila ¿Es pecadora? encima de pecadora, pero es, por ejemplo, stubborn, es terca, Sí, ¿verdad? es terca. O es perezosa. O She's shy. contestona. Exactamente. Ajá. O O es bien curiosa. desobediente. Se empieza a dar uno cuenta ya el momento que se empiezan a mover, empiezan a caminar, empiezan a No explorar sé. su mundo y te empiezas a dar cuenta que hay ciertas partes de sus personalidades que Sí. ya están en lugar, Sí. pero para los 7 años esas personalidades están fijas, pero pueden ser interrumpidas por eventos fuera de su control que amenazan su seguridad, ¿verdad? Y eso afecta nuestra manera de responder al mundo. Claro. ¿Verdad? Pero una de las cosas que has dicho tú una y otra vez, que es algo que siempre me acuerdo yo, es el Espíritu Santo es uno. La paciencia se mira muy diferente cuando es a través de mí a cuando es a través de ti. Porque Porque hemos somos tenido- dos sí, personas diferentes. y hemos tenido que aprender en diferentes maneras qué es lo que nos hace que perdamos la paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos mueve? Y el Espíritu Santo, una de las cosas que casi no hablamos del Espíritu Santo. Es una de las cosas interesantes porque no es que tengamos 3 dioses, tenemos uno solo. Entonces, hace varios episodios hablamos de eso. Y no es que el Espíritu Santo sea como un servidor o el que hace la obra, no, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, ¿verdad? Y lo que más amo yo de la persona del Espíritu Santo, de nuestro Dios, es que no solamente Él trae este fruto y Él está en nosotros, ese fruto está en nosotros y Él hace que ese fruto crezca. Hay momentos donde estoy yo, oh, wow, si hubiera sido yo, esta situación hubiera sido completamente diferente y horrorosa, pero el Espíritu Santo sale. Fíjate, Luz, a través de leer el Evangelio, las cartas de Pablo, muchos podemos conocer partes del carácter de Pablo. Oh, Pablo sí. era airoso, Pablo era enojón, Pablo era regañón, Pablo era muy directo y yo creo que en varias ocasiones, pobrecito, perdió la paciencia. Entonces, Pablo tenía su propia personalidad, que Dios lo formó a él como lo hizo por ciertos propósitos, porque muchas veces la gente necesita tener agallas para poder soportar una vida como la de Pablo, un llamado como el de Pablo. Pero sí podemos también ver en Pablo el amor, la paz, la benignidad, y no tanto de él, del Espíritu Santo. Porque mira, si fuera Pablo completamente Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, a los creyentes, y luego ve su transformación, porque ese es el fruto del Espíritu. Y esto es hermoso que todavía está siguiendo, todavía está persiguiendo a estos creyentes, pero lo está haciendo de una manera para su propio bien. Sí, fíjate, mi consejo el día de hoy, Luz, es dejemos al Espíritu Santo que vive en nosotros
guiar nuestras vidas y dar su fruto. Es verdad que vamos a caer, hermanos. Es verdad que la vamos a regar otra vez. Es verdad que nos va a fallar. Pero dejemos, y entre más pasa el tiempo, más corramos y aferrámonos a Dios y a su Espíritu Santo para que entonces el fruto de su Espíritu simplemente fluya en nosotros. Porque una cosa sí le digo, es el fruto del Espíritu, no es de Carla, su fruto. no de Luz, Exacto. no de usted. Entonces, por eso es que tenemos la convicción de que este fruto va a ser fructífero y va a bendecir nuestras vidas porque fiel es el que prometió y el que nos lo dio, que es el Espíritu Santo. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición. Este es un tema que tiene muchísima tela para cortar, pero lo retomamos de vez en cuando en varios episodios, pero comparta con alguien este episodio el día de hoy. Comparta lo que sea de bendición y lo esperamos también la próxima semana para que nos acompañe y podamos seguir explorando juntos la palabra de Dios y, como bien dice, cómo se relaciona la palabra de Dios con mi vida el día de hoy. Vamos a concluir en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres el Rey de nuestra vida. Gracias porque eres el Señor de nuestra vida. Espíritu Santo, que eres Dios, ilumina las mentes, Señor, y los corazones de todos tus hijos en todo el mundo, y en especialmente los que nos están escuchando el día de hoy, Señor, para que vivamos gozosos, Señor, sabiendo que el fruto de tu Espíritu está accesible a nosotros y que podemos vivir en él todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.